Muy buenos días a todos ustedes. En este día estamos muy contentos de poder nuevamente acompañarlos en un estudio más de nuestra lección. Día a día compartimos estos estudios en los cuales sé que serán de provecho para cada uno de ustedes. Quisiéramos pedirle al Señor que siempre nos dé la oportunidad de poder compartirles y siempre pidiéndoles a todos ustedes oración por este ministerio que tenemos y que día a día podemos compartir estos mensajes. Y si en algún momento necesitamos quizás de alguna respuesta, no dudemos en comunicarnos a nuestro número de WhatsApp, en la cual nosotros poder ayudarles a través de alguna palabra que sale siempre de la boca del Señor, recordando que dependemos de Él y que en todo nuestro camino vamos a entender que el Señor está abriendo el camino para nosotros poder llegar a ese cielo preparado para cada uno de los fieles. Querido amigo y hermano, quisiéramos iniciar este estudio de este día domingo, pero ante todo quisiéramos orar para poder empezar. Vamos a orar. Maravilloso Señor, en esta mañana, Señor, queremos agradecerte porque nos permitiste, Señor, llegar a un nuevo día. Y queremos estar, Señor, contigo y que tú nos enseñes de tu palabra. Así como también tus hijos sé que buscarán en intimidad tu persona para poder comunicarse contigo. Dios mío, te pido que nos puedas enseñar en esta mañana lo que tenemos en este estudio de esta semana. Pues oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, es muy importante entender cada parte de la Biblia y poder escudriñarlo. En este día, el título de nuestra lección titula Temor asociado con reverencia. Cuando hablamos de la palabra temor, muchas personas pueden hablar de miedo, de quizás un poco de apartarse de la persona divina, pero dice claramente que el temor es el amor hacia el Creador. Entonces, hay algo interesante que ya el título de nuestra lección lo está diciendo, temor asociado con reverencia. Entonces, el temor es la reverencia que tenemos ante nuestro Dios. Vamos a la primera pregunta. La primera pregunta nos dice, ¿qué dos condiciones resumen mejor nuestro deber hacia Dios? ¿Qué dos condiciones resumen mejor nuestro deber hacia Dios? Vamos a ver lo que nos dice Eclesiastés, el capítulo 12 y el versículo 13. Eclesiastés capítulo 12, el versículo 13. Vamos a ver lo que el sabio Salomón escribe en este libro maravilloso de Eclesiastés. Dice, el fin de todo el discurso es este, teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el deber del hombre. Cuando dice el fin de todo discurso, sabemos que cuando alguien da un discurso, al finalizar siempre va a dar una enseñanza, pero la palabra de Dios nos está diciendo que el fin de todo el discurso no es necesario quizás ser eruditos para entender que el fin del discurso es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Cuando tú tienes presente este mensaje, en tu corazón será movido por el Espíritu Santo para que tú puedas reverenciar a Cristo Jesús. Pero ¿cómo comprendemos esto? Con un estudio completo de las Escrituras. Dice también cómo difiere esto de la actitud prevaleciente entre los profesos cristianos actuales. ¿Cómo difiere esto de la actitud prevaleciente entre los profesos cristianos? Segunda de Timoteo, el capítulo 3, el versículo 1, 2 y 5. Vamos a ver lo que la carta a Timoteo nos dice. Dice de la siguiente manera.
Esto ten en cuenta, en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Habrá hombres amantes de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemios, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Dice el versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El Señor Jesús nos hace una mención a través del apóstol Pablo diciéndonos que en los postreros días habrán hombres amadores de sí mismo. Estos hombres conocen la Escritura, de alguna manera han leído las Escrituras, pero no le han tenido en cuenta el sabor de este escudriñamiento de la Escritura. Es por esa razón que aman más a ellos mismos que a la palabra de Dios. Y dice que serán desobedientes a los padres. Son profesos cristianos. Aparentemente tienen el sello de Dios, pero lamentablemente en su vida interior no tienen nada de agradar al Señor. Entonces, mis queridos amigos, dice el testimonio de la pluma inspirada, Mensajes Selectos, el tomo 2, la página 364. Debería haber un conocimiento bien fundado acerca de la forma como acudir a Dios con reverencia. Es interesante cuando nosotros nos damos cuenta de que muchas personas, al entender esta parte de reverencia, van a comprender que Dios es un Dios santo. Dios no es un Dios hombre, pues la santidad es el respeto hacia Dios. Entonces la sierva de Dios dice que debería haber un conocimiento bien fundado acerca de la forma como acudir a Dios. Algunos predicadores, incluso pastores, dicen que nosotros debemos ir a Cristo como si fuera un amigo, pero un amigo de chacota. Podríamos decir un amigo que es una persona cualquiera. Podemos nosotros bromearle, podemos nosotros decirle cosas perversas, pero cuando hablamos de la santidad del Señor, nosotros debemos ir con respeto y reverencia al Señor, ya que nosotros somos pecadores, y si vamos con esa actitud hacia el Señor, Él nos rechazará. Dice, temor piadoso y amor devocional. Está aumentando la falta de reverencia hacia nuestro Hacedor, y está creciendo la desconsideración por su grandeza y su majestad. El mundo cristiano, el profeso cristiano, está tratando a Dios como su igual. Pero al entender nosotros la Escritura, comprendemos que Dios nunca ha cambiado. Dios aceptará al pecador, pero sin antes el pecador pueda arrepentirse. ¿De qué arrepentirse? De los pecados que ha cometido, pueda ir al Señor. Entonces vamos a la pregunta. ¿Qué dos condiciones resume mejor nuestro deber hacia Dios? En Eclesiastés dice la respuesta: teme a Dios, y en la otra, guarda sus mandamientos. Y en la otra pregunta decimos, ¿cómo difiere esto la actitud prevaleciente entre los profesos cristianos actuales? Que son amadores de sí mismo más que de Dios. Entonces se aman ellos, pero no aman a Dios, ni temen a Dios, ni hacen reverencia hacia Dios. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo es revelado en nosotros el saludable temor de Dios? Malaquías el capítulo 3, el versículo 16. Vamos a ver lo que nos dice Malaquías, capítulo 3, 16. Dice así: entonces los que temen al Señor hablarán uno a otro, y el Señor escuchó con atención, y su presencia fue escrito un libro de memoria en favor de los que reverencian al Señor y meditan en su nombre.
Qué interesante. La pregunta nos hace, ¿cómo se revela en nosotros el saludable temor hacia Dios? Malaquías nos dice que todo lo que nosotros hacemos se está guardando en un libro de memorias, y la cual, si nosotros no hemos confesado nuestros pecados hacia Él, esos actos y cosas que hemos hecho estarán impregnadas en ese libro de memorias. Entonces, veamos también lo que nos dice Colosenses 3:16. Vamos a ver lo que nos dice Colosenses 3:16. Dice así: la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, enseñando y exhortándonos unos a otros con toda sabiduría, cantad a Dios salmos y himnos y canciones espirituales con gratitud en vuestro corazón. Ahora, al nosotros comprender que la palabra de Dios es pura y santa, vamos a comprender que Dios quiere de nosotros que habitemos en abundancia de gratitud hacia Dios. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué sucede cuando el pueblo de Dios pierde el temor? Si el hombre cristiano pierde el temor a Dios, les decía al principio que el temor no es el tenerle miedo, sino el respeto, la reverencia hacia Dios. Temor es reverencia hacia Dios. Entonces nos dice el libro Patriarcas, Profetas y Reyes, la página 34. La verdadera reverencia hacia Dios nos es inspirada por un sentido de su infinita grandeza y un reconocimiento de su presencia. Este sentido del invisible debe impresionar profundamente todo el corazón. La presencia de Dios hace que tanto el lugar como la hora de oración sean sagrados. Y al manifestar reverencia por nuestra actitud y conducta, se profundiza en nosotros el sentimiento que la inspiración, santo y terrible es tu nombre. Declara el salmista, los ángeles se velan el rostro cuando pronuncian ese nombre. Con reverencia deberían pronunciarnos nuestros labios, puesto que somos seres caídos y pecaminosos. Qué interesante. Si los ángeles, al decir el nombre de Dios, cubren sus rostros con sus alas, y al darnos cuenta nosotros somos pecadores, ¿tendremos la oportunidad de ir a Dios como si fuera un hombre? La verdad es que no, ya que nosotros necesitamos de un intercesor para poder llegar a Cristo. Y el Padre envía a su Hijo para que nosotros tengamos oportunidad de entrar en la presencia de Dios. Pero ahora, cuando nosotros vamos a Dios, el Padre, vamos a ir como si fuésemos o tuviésemos el derecho de decirle algo al Señor. Lamentablemente que no. Pero dice aquí que el salmista habla y dice que los ángeles se velan el rostro cuando pronuncian su nombre. Y nuestros labios, ¿qué están pronunciando? ¿Sabemos y entendemos lo que es el temor a Jehová? Si tú aún no comprendes eso, te invito a escudriñar las Escrituras. Entonces vamos a la pregunta. ¿Cómo ha revelado en nosotros el saludable temor a Dios? Es revelado a nosotros a través de nuestros actos que nosotros hacemos. Entonces, si hacemos algo, están anotados todo lo que hacemos. Con reverencia o sin reverencia, están anotados. ¿Qué sucede cuando el pueblo de Dios pierde el temor a Dios? Lamentablemente se aparta de Dios y no tiene un temor al Señor. Amén. Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a ver una parte más de la inspiración. Dice Patriarcas y Profetas
en la página 599. Cuando los hombres desechan el temor de Dios, no tardan en alejarse del honor y la integridad. El aprecio por la misericordia del Señor le inducirá a uno a apreciar a aquellos que como Gedeón han sido empleados como instrumentos para beneficiar a su pueblo. El cruel proceder de Israel hacia la casa de Gedeón era lo que podía esperarse de un pueblo que manifiesta tan enorme ingratitud hacia Dios. Después de la muerte de Abimelech, el gobierno de algunos jueces que temían al Señor mantuvieron por un tiempo en jaque a la idolatría. Pero antes de mucho, el pueblo volvió a practicar las costumbres de las comunidades paganas circundantes. Entre las tribus del norte, los dioses de Siria y de Sidón tenían muchos adoradores. Al sueste, los ídolos de los filisteos, y al este, los de Moab y Amón. Habían desviado del Dios de sus padres el corazón de Israel, pero la apostasía acarreó rápidamente su castigo. Entonces, al nosotros tener reverencia a nuestro Dios, es la fidelidad, así como Gedeón tuvo la fidelidad cuando todo el pueblo estaba contaminado por el pecado y la idolatría. Gedeón se mantuvo fiel a los pies de Cristo. Ahora el Señor escoge a este hombre porque este hombre era reverente al Señor. Entonces, mi querido amigo y hermano, pero las personas que no conocen al Señor, que no tienen en consideración las Escrituras, lamentablemente la apostasía en un tiempo será castigada. Entonces, nosotros no quisiéramos ser ese grupo que sea tocado por la ira de Dios. El Señor nos ha dado sus parámetros. Obedece, guarda sus mandamientos y teme al Señor. Así como los padres o los hijos reverencian a sus padres por amor a ellos, así también nosotros le debemos reverencia a nuestro Señor. Dios no es un Dios cualquiera, como muchos pueden decirnos. Vamos a ir al Señor con santidad y temor y temblor. Reverencia es lo que necesita el pueblo de Dios, porque al encontrarnos con el Señor, entenderemos que el Dios que nos creó quiere que seamos iguales a Él. Pero esto lo conseguiremos únicamente cuando nos encontramos en la presencia del Espíritu Santo. Entonces, en esta mañana, que Dios les bendiga, que tengan un hermoso día y que, si Dios lo permite, estaremos acompañándoles en un próximo video. Que Dios les bendiga.